Hola, una vez más. Hoy vamos a estudiar un poco sobre las reglas de inversión. Primero comenzamos por definir qué es un presupuesto de capital. El presupuesto de capital básicamente es un proceso de planificación de los gastos correspondientes, en este caso unos activos cuyo flujo efectivo se espera que se extiendan más allá de un año, es decir, técnicamente lo que se refiere a mediano y largo plazo. Este proceso incluye un análisis, en este caso, de los proyectos de inversión que deben ser aceptados o rechazados, así como la decisión de si deben incluirse dentro del presupuesto de capital o simplemente no incluirlo. A lo largo de las próximas presentaciones vamos a estar analizando lo siguiente. Primero, conocer cuáles son las técnicas básicas a usar en el análisis de proyectos de inversión. Básicamente a eso se refiere las reglas de inversión. Segundo, vamos a estar revisando y haciendo estimaciones de flujo de efectivo. Y por último, vamos a estar haciendo análisis del riesgo. Desde el punto de vista de las técnicas que vamos a ir y de los modelos que vamos a ir desarrollando para analizar las reglas de inversión, vamos a trabajar primero con valor presente neto, segundo con tasa interna de retorno, tercero tasa interna de retorno modificado, cuarto índice de rentabilidad y quinto valor anual equivalente. Estos 5 modelos básicamente se refieren a indicadores de rentabilidad. En el caso de utilizar métodos que permitan establecer cuál es el periodo de recuperación de una inversión, trabajaremos con el periodo de recuperación simple y el periodo de recuperación descontado, con esos dos modelos. Primero, entonces, para los proyectos de presupuesto de capital pueden presentarse como proyectos independientes y proyectos mutuamente excluyentes. En el caso de los proyectos independientes son aquellos cuya aceptación o rechazo es independiente de la aceptación o rechazo de otros proyectos. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tenemos 5 proyectos y analizando en este caso por los indicadores de rentabilidad, los 5 proyectos dicen que son rentables, entonces nosotros pudiésemos ejecutar los 5 proyectos a la vez. En el caso de los proyectos mutuamente excluyentes, son aquellos proyectos que no pueden ser aceptados al mismo tiempo y se pueden rechazar ambos proyectos, pero si se aceptan o se acepta uno o se acepta el otro, pero no ambos. Es decir, que si tomamos el ejemplo anterior de los 5 proyectos y de esos 5 proyectos básicamente hay 5 proyectos en teoría rentables, entonces dependiendo del indicador de rentabilidad que estemos utilizando, siempre vamos a escoger el que, digamos, implique una mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque básicamente la aceptación de un proyecto excluye los demás proyectos de inversión. Entonces comenzamos con valor presente neto. Valor presente neto de un proyecto significa el aumento o la disminución, en este caso, que se realiza hoy después de recuperado el costo de capital, si se ejecuta en este caso el proyecto. Desde el punto de vista de un diagrama temporal, básicamente el modelo del BPN básicamente lo que dice es que tú debes traer a valor presente esa serie de flujos efectivos que vas a tener desde el periodo 1 hasta el periodo n, descontados a una tasa determinada en el tiempo, digamos, donde estén esos flujos. Y luego, una vez en cero, esos flujos, o actualizados esos flujos, le resta el desembolso que ocurre en el periodo 0 por la inversión. Matemáticamente, digamos, el modelo o la fórmula del valor presente neto es la que se muestra en la pantalla, que es que el valor presente neto básicamente es considerar el desembolso de la inversión y luego sumar los flujos de efectivo que vas a percibir desde el periodo 1 hasta el periodo n, descontados a una tasa de descuento determinada a lo largo del tiempo. Fíjense que en el caso de reescribir esta ecuación, si yo agarro ese BPN y ahora, en vez de considerar una tasa de descuento, considero un costo de oportunidad, fíjense que para efectos del modelo básicamente pasamos de la K a una R en el denominador, donde ahora la R significa el costo de oportunidad y el BPN no es más entonces que el valor presente de unos flujos efectivos futuros menos el desembolso inicial. ¿Cuál es la hipótesis del modelo? Asumir siempre que todos los flujos de efectivo pueden reinvertirse a una tasa de descuento determinada o bien a un costo de oportunidad determinado.
¿Cuáles son los atributos del valor presente neto? En primer lugar, el VPN utiliza los flujos de efectivo. En segundo lugar, el VPN utiliza todos los flujos de efectivo de los proyectos. Y en tercer lugar, el VPN descuenta adecuadamente los flujos de efectivo. ¿Cuál es el criterio para decidir, en este caso, sobre el resultado de un VPN? Yo acepto el proyecto si solo si el VPN es mayor a 0. Además, el criterio del VPN o el modelo del VPN, mejor dicho, tiene un principio aditivo. Y eso quiere decir que si yo, digamos, evalúo dos proyectos de forma independiente y estimo su VPN para el proyecto A y estimo el VPN de manera independiente para el proyecto B y lo sumo, eso es exactamente igual que sumar el VPN de los proyectos A más B. Finalmente, en proyectos mutuamente excluyentes se elige siempre el proyecto que tenga el mayor VPN. Primer ejercicio, considere los proyectos con los siguientes flujos de efectivo. Entonces tenemos acá dos proyectos, proyecto A, proyecto B, a lo largo de 2 años. Tienen para ambos proyectos desembolsos en el periodo 0 de menos 3.000 y menos 6.000 y flujos de efectivo positivo, es decir, entrada de efectivo a partir del periodo 1, en el caso del proyecto A 2.500 y 1.000 y en el caso del proyecto B 5.000 y 2.000. Entonces la pregunta es, calcule el VPN de cada proyecto si la tasa de descuento apropiada es A 10% anual y B 13% anual. Y finalmente calcule o estime la tasa interna de retorno. Entonces, para hacer eso, simplemente ahora lo que vamos es a irnos a la hoja de cálculo. Y fíjense que en el caso de la hoja de cálculo, ustedes como pueden apreciar, fíjense que está la información que teníamos exactamente en la lámina. Tenemos los dos proyectos con los datos que nos da el enunciado y simplemente tenemos que utilizar la fórmula que acabamos de ver en la lámina. Entonces, para efecto del proyecto A, fíjense que yo puedo formular de una vez el valor presente neto del proyecto. Y el valor presente neto del proyecto, si tienen en este caso el Excel en inglés, la fórmula es o la función NPV, que es Net Present Value, y si lo tienen en español no es más que BNA. Entonces en la fórmula lo que le va a pedir primero Excel es que le coloque la tasa de descuento a la cual está el proyecto, luego que le coloque en este caso los flujos desde el periodo 1 hasta el último periodo de evaluación del proyecto, en nuestro caso es el periodo 1 al periodo 2, y con esto cerramos paréntesis y simplemente le sumamos ahora el desembolso que ocurre en el periodo 0. Al hacer eso, van a ver que Excel les va a dar como resultados para el proyecto A del VPN 9917, que si técnicamente utilizamos el criterio que acabamos de ver en la lámina, fíjense que 9917 es mayor a 0, por lo que yo en teoría, si son proyectos independientes, yo ya puedo elegir de una vez el proyecto A. Ahora hacemos lo propio con el proyecto B utilizando tasa de descuento igual del 10%. Al hacer lo mismo que acabamos de hacer para el proyecto A, simplemente van a ver que para el proyecto B el resultado del VPN da 198,35. 198,35 es mayor en este caso que 0, por lo que se acepta el proyecto de inversión. Ahora bien, si cambiamos la tasa de descuento y ahora aumentamos el riesgo, es decir, que la tasa de descuento o la tasa a la cual se va a castigar esos flujos de efectivo a futuro, se utiliza el 13%, fíjense que ahora el resultado cambia y ahora nos da que el VPN es menos 4,46 en el proyecto A y menos 8,93 en el proyecto B. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente que en este caso, según el criterio de decisión, como el VPN es menor a 0, simplemente rechazamos el proyecto de inversión. Pasa para los dos casos. Entonces, ¿qué podemos interpretar de acá? Que si el VPN al 10%, utilizando una tasa del 10%, es positivo para ambos proyectos y si el VPN de ambos proyectos, utilizando una tasa de descuento de 13%, es negativo, entonces ya yo puedo decir que existe un punto de intersección entre la tasa del 10% y el 13% para este proyecto de inversión. Y ese punto de intersección con el eje X es lo que
nosotros podemos encontrar con o a través, en este caso, del modelo de la tasa interna de retorno. ¿Qué es la tasa interna de retorno? Es el punto en el cual tú tienes una tasa donde el BPN se iguala a cero. Es decir, que el modelo que teníamos hasta ahora o la fórmula que teníamos hasta ahora del BPN, si yo convierto el BPN en cero, lo que me va a quedar es cero, es igual a el desembolso que ocurre en el periodo 0 más la sumatoria desde el periodo 1 hasta el periodo n de todos los flujos efectivos descontados a una tasa al periodo 0. Si eso yo lo igualo, lo que acabo de decir, es decir, paso el desembolso al lado izquierdo de la ecuación, entonces ya yo lo que estaría diciendo es que para hallar la tasa interna de retorno lo que tengo que hacer es traerme todos los flujos efectivos del periodo 1 hasta el periodo n, descontados a la tasa interna de retorno, y buscar qué tasa satisface que se iguale esa sumatoria a lo que es el desembolso que ocurre en el periodo 0. Eso prácticamente no es más que utilizar la función de Excel, que es la TIR, si lo tienen en español, y la función IRR, que es su función en inglés. Cuando tú le pides a Excel que te calcule la TIR, lo que vas a colocar es o TIR o IRR, y Excel lo que te va a pedir como datos de entrada es que coloques todos los flujos desde el periodo 0 hasta el periodo n, que en nuestro caso el periodo n es periodo 2. Al hacer eso, fíjense que van a obtener 12.87% y 12.87%. ¿Cuál es el criterio, digamos, para ver si se acepta o se rechaza un proyecto utilizando este modelo de la TIR? Bueno, técnicamente lo que dice el criterio es que si solo si la tasa interna de retorno es mayor, en este caso, que la tasa de descuento, yo debería aceptar en este caso el proyecto de inversión. Fíjense que para el caso de comparar la tasa interna de retorno con la tasa de descuento del 10%, fíjense que la tasa interna de retorno en ambos casos es superior al 10%, por lo cual ya yo sé sin hacer ningún cálculo que el BPN tiene que ser mayor a cero, y eso justamente fue lo que se cumplió en la parte anterior, donde nos dio 99.17. Ahora bien, si yo comparo el 12.87% contra el 13%, que es la segunda tasa de descuento que pedí el enunciado, fíjense que ya el 12.87% es menor que el 13%, por lo que ya yo, sin hacer ninguna cuenta, ya yo sé que el BPN me da negativo. Eso siempre va a ocurrir si solo si tú tengas un proyecto o digamos, un flujo de efectivo para un proyecto con, digamos, lo que se conoce como flujos tradicionales o convencionales. ¿Qué significa un flujo de caja convencional o tradicional? Que en el periodo 0 vas a tener desembolsos, y a partir del periodo 1 hasta el periodo n lo que vas a tener es entradas de efectivo. Siempre que tú tengas un modelo de ese tipo en el flujo de caja, eso se le conoce como flujo de caja tradicional o convencional. Si se cumple lo contrario, que lo vamos a ver más adelante en un ejercicio, es decir, que en el periodo 0 tengas entrada de efectivo y en los siguientes periodos tengas salidas de efectivo, entonces eso es lo que se conoce como flujo de caja no convencional o no tradicional. Y allí los criterios que aplican de decisión son diferentes a los que tenemos ahora. Entonces, dicho esto, yo puedo ir directamente a la presentación, dado que ya calculé, digamos, estimé el resultado del ejercicio, y verifico con la respuesta que todo lo que había calculado está correcto. El 12.89 que acabamos de obtener en la TIR no es más que el punto de corte con el eje X. Entonces dejo, digamos, esta presentación hasta esta lámina, y en el siguiente video vamos a estudiar desde el punto de vista teórico el concepto de la tasa interna de retorno.